Seguimos acá en Cadena Nacional por Vía X y tenemos dos invitadas de lujo, Paulina Toro y Maca Segovia de CIPER Chile. Bienvenidas al programa, que nos traen un reportaje, nos traen dos reportajes que nos demuestran que así como en Afganistán, como veíamos hace 5 minutos, en una semana todo puede cambiar. En Chile hay cosas que nunca cambian, como la relación impropia, inmoral, innecesaria y que tanto daño nos ha hecho entre el dinero y la política. En dos aristas distintas. Y quiero que me expliquen más o menos de qué se trata estos nuevos reportajes que nos hacen ver que parece que no hemos aprendido nada. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, partamos. Quizás lo más reciente, lo que acaba de pasar y que de algún modo marcó la pauta la semana pasada, que tiene relación con la lista del pueblo. Sí, la lista del pueblo internamente armó todo un asunto relacionado con platas políticas porque internamente, insisto, se dieron cuenta que algunos de sus candidatos y asesores de candidatos habían emitido unas boletas que pudieran estar reñidas con la ética, ¿sí? Con una ética que no necesariamente está regulada a través de leyes, pero que ellos mismos habían impuesto cierto estándar de comportamiento. Efectivamente, ellos habían puesto cierto estándar. El CERVEL, que es el organismo que en este minuto se encuentra revisando todo lo que tiene que ver con gastos de campaña, todavía no había objetado este tipo de cosas, no lo sabemos, está en este minuto justo trazando toda esa información. Pero la propia lista del pueblo, en su comité de ética, ¿qué fue lo que hizo? Detectó en estas rendiciones de campaña, detectó algunas cosas reñidas, como decimos, con la ética, que tiene relación con boletas de familiares y que tiene relación con unas boletas abultadas, que a lo mejor están en un precio no tan de mercado, que ese tipo de cosas sí es que porque están para dentro. Distintas personas tienen distintos valores, que eso también es una cosa como el mismo servicio, pero se cobra 8 veces a un lado lo que se cobra una vez en otro. Vamos a ver el titular y vamos a entrar a picar con esto. Gasto de campaña. Lista del pueblo detecta boletas abultadas y pagos a familiares de sus candidatos. Hay una cosa muy interesante, Macarena, y tiene que ver con lo que decías tú, Paulina, de que es la misma lista del pueblo, porque no fue una semana buena para la lista del pueblo. La lista del pueblo, en términos políticos, tuvo mucho... La verdad es que hay gente que viene con muy buenas ideas, con mucha impronta, además vienen con el afán y la épica de hacer grandes cambios en Chile, pero que se pegaron con una pared que es la pared de la política real. Y en ese sentido se han pegado muchos tropiezos. De los 20 y tantos originales ya hay 7 menos. Y la semana entera, y las últimas, y el mes en general, ha estado lleno de noticias que tienen que ver con ello. Pero tú decías algo que me parece que suena muy bien. Y es que como casi por primera vez en la historia, el futuro fiscalizado está haciendo la pega del fiscalizador. Como que de alguna manera nos están dando señales de algo que podría ser incluso muy bonito. Porque yo pensé que eran ustedes, esos periodistas ahí incisivos, investigando, los que le dijeron, oye, ¿qué pasó con estas boletitas? Y ahí sonaron las alarmas y ellos mismos tuvieron que dar cuenta de lo que estaba sucediendo después de la investigación interna. ¿Cuál es el orden de los factores? ¿Es real que ellos mismos, desde adentro, hacen el estudio y se autodenuncian? ¿O CIPER en el fondo les pegó un pequeño empujón? No, esto así, en términos correlativos de los hechos, hay que tener en cuenta que esto partió el 22 de julio. Ya. En una investigación interna que abre la lista del pueblo a raíz de una denuncia del Distrito 20 en el Biobío. O sea, son los propios integrantes y candidatos de la lista del pueblo quienes llaman a la especie de comité central, la directiva que tienen ellos, y les dicen: estamos con problemas de convivencia interna y también detectamos algunos temas económicos
y interviene el poder con problema con central. violencia interna, pero eso Así, como... sí, abiertamente. Acabamos de encontrarnos con la vida política. Claro, y ellos dan aviso a esta dirección central y hay una reunión el 22 de julio vía Zoom en donde participa la directiva y participan también los integrantes militantes, miembros de la lista del pueblo allá de la zona. Y es en esa reunión en donde se decide abrir una investigación a partir de esta comisión de ética, y es esa investigación que se da una semana para poder investigar, en donde además de aparecer estos roces internos que tenían, identificaron que habían boletas abultadas, o sea que por un mismo servicio, en este caso era la administración electoral, a algunos se les cobraban 500.000 pesos, a otros se les cobraban 4 millones de pesos. Entonces, cuando ven esa diferencia en los cobros, y después de esta investigación de una semana, que hay que reconocer, duró una semana, llamar a ciertas personas a declarar, se decide expulsar a 2 miembros de ese grupo en específico. Ahora, no solamente eran estas boletas abultadas, ahí también hay un candidato que había contratado a su propio hijo para prestarle servicios, servicios que efectivamente se hicieron también. Hay un caso emblemático, leyendo la investigación que hizo CIPER, y es de la familia Orellana, que son como 7 parientes que están metidos, incluida una Catherine Orellana, que yo dije... No será la cantante, es otra. Es otra, que yo no sé por qué hay cosa una habría Karin volteado ella. Orellana y una Catherine, ¿no? Catherine. Claro, la titular, la que hace la campaña, es Karen Orellana. Karen y luego, Orellana. pero termina salpicando, no salpicando, sino que terminan habiendo pagos para todos los familiares. Esta es como la media, esto es lo que se sale de la norma. Son las normativas internas, estos estándares éticos que se pusieron, los que hacen saltar los chicleres, como se diría en Yo creo que las dos cosas, porque para no desmerecer, digamos, también lo que hace un equipo investigativo periodístico, digamos, sino que en el sentido de que efectivamente quizás ellos hicieron su investigación interna, pero esto no se habría sabido, no se habría publicado en un medio si es que nosotros no tomamos el tema y miramos efectivamente cada una de las boletas, hicimos nuestra propia trazabilidad. Sí, claro. Déjame decirte que uno ha reporteado partidos políticos, uno ha reporteado a políticos de todas las tendencias. Reportear a la lista del pueblo es difícil, en términos de como no hay una orgánica, más encima en una situación de pugna interna, costaba mucho dar con los datos reales y duros, porque podría uno estar prestándose para que alguien tome revancha con otro por ciertos motivos, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Fue mirar bien qué es lo que se había rendido ante el CERVEL. Tuvimos acceso efectivamente a toda la información y pudimos rescatar de nuestra propia, digamos, mirada qué era lo que podía ser reñido con la ética que ellos estaban planteando, y ahí fuimos uno por uno a preguntarle qué pasó. O sea, desde la misma lista del pueblo decidieron hacer una investigación y ahí echaron los profesionales de CIPER a la línea. No digamos, o sea, para aclarar, no digamos que la lista del pueblo salió a contar que estaba pasando algo, porque eso tampoco es así. Sí. Ahora, sí podemos decir que ellos a lo mejor actuaron de manera paralela, hicieron su propio trabajo. De algún modo están corriendo el cerco en ese sentido, porque yo hasta ahora no había visto expulsiones por situaciones como esta anticipadamente, que ni el CERVEL, ni la justicia, ni nadie. La verdad es que es muy bonito lo que sucede. Es un contrapunto entre la gente viendo que la lista del pueblo se subía a la asignación y nos decía, ¡oh, y ahora son más de lo mismo! No en todo, porque en esto fueron realmente distintos. Vamos a ir a una pausa y vamos a hacer doble clic sobre las historias más particulares, que hay cosas muy sabrosas. Y estamos de vuelta acá en Cadena Nacional con Paulina Toro y Maca Segovia de CIPER Chile y la investigación que hicieron con respecto al financiamiento. A la política de la lista del pueblo. De la política en la lista del pueblo. Ahí está el titular: gastos de campaña, lista del pueblo detecta boletas abultadas y pagos a familiares de sus candidatos. Estamos hablando de que queda bastante bien en una semana en que dieron hartas señales equívocas, como que se pegaron una visita por todos los males del universo de la política, dar una señal positiva. Pero ¿es tan positivo el cuadro final o hay cosas que todavía hacen ruido
porque hay una candidata que también está metida con boleta y es candidata presidencial. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Sí, es Soledad Mella, que ella es dirigente de la Hormida y que ella era candidata a diputada originalmente. O sea, ella fue candidata convencional, después estaba como precandidata a diputada y había sonado como candidata presidencial en algún momento. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que salió el reportaje, al día siguiente ocurrió lo que todos saben que ocurrió con Cristian Cuevas, lo bajaron de la candidatura de la lista del pueblo, y en la terna que levanta la lista del pueblo para hacer esta especie de elección primaria a través de los patrocinios, integran a Soledad Mella, quien tiene 15,5 millones de pesos en pagos de boletas de su candidatura como convencional a familiares. Y nosotros hablamos con ella, le consultamos por qué había contratado a sus familiares. Ella dijo que efectivamente eran todos gastos que se habían realizado, o sea, todos los trabajos, todo lo que figura ahí era trabajo realizado, pero que ella no tenía acceso a gente que lo hiciera de manera voluntaria, entonces tenía que pagarle. Después yo misma le pregunto, bueno, entonces ahora para tu candidatura a diputada, porque en ese momento no estaba claro que iba a ser candidata presidencial, ¿tú de una u otra forma vas a sacar a tus familiares de la ecuación? Y dijo que no, que efectivamente iba a seguir haciendo el trabajo con los familiares. Y iba a seguir adelante. O sea, ahora Sí. pensemos en algo. ¿Qué pasa si es que efectivamente ella termina en un cargo público? ¿Va a trabajar con sus familiares? Es algo que la lista del pueblo, quizás la nueva política, no quiere más en política. Entonces, de algún modo, continúa esto de que los mismos apellidos en el cargo, ¿no? Sí, es algo que se ha estado discutiendo. Algo bastante particular con Soledad Mella, y es de partida el camino inverso, porque no salió constituyente, y por mucho no salió, así que era una súper buena candidata para ir a diputada. La bajaron de diputada porque era una buena candidata y la ponen de candidata presidencial. Y ahora además, después de que pidieron que en la lista del pueblo no iba a ser parte de todos estos chanchullos, viene además con ticket adentro. Entonces es como el mundo al revés. Y lo otro que me impresiona es, leyendo las personas que están involucradas en la investigación, qué impresionante que cada candidato tiene una constitución familiar muy particular. Tiene un hermano experto en redes sociales, tiene otro hermano que es muy bueno para organización de fiestas, tiene otro hermano que es muy bueno para papelería. Entonces hay como un biotipo de familiar de candidatos. Ahí pasa algo y que tiene relación con la normativa. Y te lo explico porque no quiero decir que esto esté ocurriendo, podría ser materia de investigación, pero sí pudiera ocurrir lo siguiente. Cuando tú vas a una campaña, te pagan por cada voto obtenido, ¿no? Te pagan entre 1.148 pesos, quiero aclarar. Sí, bueno, el asunto es que si es que tú vas al server, o sea, después te pagan esa plata, sí. Exacto, y tú gastaste 50, voy a inventar, no tipo Sandón, voy a inventar 50.000 pesos, tú gastaste eso, pero en realidad sacaste un poquito más de votos y te queda una cantidad de plata que el CERVEL no te va a pagar porque te paga solamente contra proveedores que tú le quedas debiendo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si yo veo que gané más plata y en el fondo el fisco me puede pagar no 50, sino que 100, entonces yo puedo ir y pedir a personas de mucha confianza facturas, boletas para cumplir esa cuota y no perder esa plata. ¿Se entiende? No, sí, perfecto. Parece una cosa yo creo que vamos a ver el mismo caso en la otra investigación, que en el fondo por un lado tienes la plata que pidieron en créditos, luego la contraparte que es cuánto gasté y luego la cantidad de plata que sacan por los votos. Ese triángulo tiene que funcionar. Exacto. Una cosa es no perder plata y otra cosa es además salir con plata en el bolsillo. Que eso ya es trampa de O sea, asunto. ahí ya pensamos, ¿qué pasa si alguien de confianza te dice, no te preocupes, nos vamos a media, yo te paso la factura y tú te quedas con mitad y yo me quedo con la otra y vamos? Sí, yo en algún minuto pensé ser candidato a algo, pero no tengo una hermana experta en redes, no tengo un hermano experto en... Hay un caso interesante. Meo fue, digamos, señalado de que pudo haber hecho eso, pero cometió un error. Una de las empresas que presentó una factura que tenía... fue creada el día siguiente de la elección, entonces podía ser un poquito imposible de la creación de una empresa. Y fuiste generosa con que cometió solo un error.
Hablaron con Soledad y miren lo que dijo. Y esto significa también un gasto y un tema económico que cruza inmediatamente toda la familia, ¿ya? Y segundo, porque no contamos con ese apoyo monetario de parte del CERVEL. En realidad todos nos pasaron alrededor de 250, 280 mil pesos para la campaña, que fue lo que nos entregó el CERVEL para poder armar nuestras propias campañas. Entonces, fue un poco ese el escenario con el cual yo decido también trabajar con mi familia, porque no cuento para contratar un asesor, una persona que se dedique 100% al tema de las comunicaciones digitales, ¿cachai? Y los videos que se grabaron, todo lo que a mí me hicieron me lo hizo mi hijo, que dejó 6 meses de trabajar para apoyarme a mí en esta campaña. La idea mía, ojalá, contar con un equipo de trabajo que trabaje a honores hasta que veamos algún recurso para poder pagarle, porque de otra forma no sé quién quiere trabajar voluntariamente o a honores durante un tiempo hasta que podamos generar esta factura. ¿Te fijas? Es una explicación. ¿Cuál fue la pregunta exacta que le hiciste? Porque esa respuesta fue una pregunta que tú le hiciste. No, yo le pregunté por qué efectivamente había tenido que acudir a contratar a su familia. ¿Por qué no había conseguido voluntarios? Porque también está la figura dentro del CERVEL. Cuando uno revisa todas las boletas y uno revisa lo que se rinda dentro del CERVEL, está la figura del voluntario, de la voluntaria. Entonces, cuando tú haces voluntariado, no cobras después. Entonces yo le pregunté finalmente eso, ¿por qué su familia no fue voluntaria y no acudió quizás a más gente de Lo Hermida, porque ella es una dirigente social igual conocida, entonces, etcétera? Y esa fue la respuesta que dio. Uno puede entender que muchas veces, sobre todo en la lista del pueblo, es gente que no viene de las estructuras políticas clásicas, no tienen el aparataje político, y quieren echar mano a la gente que tienen cerca, que es la gente que lo está apoyando. Eso sí, para ir a volantear. Pero hay pegas que tienen que ver con cosas específicas y técnicas que no pueden venir a inventar que el hermano, que el primo, que el cuñado y que la mamá justamente hacían eso. Ahí es donde uno dice... Sí, igual es importante destacar una cosa, y es que el contratar a familiares no es un acto ilegal, es un acto permitido, está dentro de la reglamentación del CERVEL, pero es bastante ambiguo a la hora de determinar cuáles son las reglas para estas contrataciones. Ya. Pero la lista del pueblo dijo lo siguiente cuando partieron, como se pusieron estándares morales y éticos muy altos, que es lo que me pareció muy bien, porque finalmente la orgánica que tenían no era más que eso, que una intención de palabra, porque no eran un partido político, no eran nada. Entonces finalmente tú estás a la altura de lo que promete, y eso era su imago mundi, o el que querían habitar. Y dicen, y aunque en la normativa vigente no está prohibido que familiares del candidato presten servicio en su campaña, consideran que esta es una práctica que debe ser eliminada en futuras elecciones. Lo dijeron desde antes y sin embargo lo terminaron haciendo. Bajo los estándares que ellos mismos se pusieron, ¿debiera seguir siendo candidata presidencial Soledad Mella? A ver, hay una disputa interna. Yo creo que en el plano de la opinión, claro, quizás el común de la gente pudiera decir, no, ¿por qué? Es imposible. Pero yo creo que esta es una decisión de la lista del pueblo y de fijar efectivamente cuál va a ser el estándar ético que finalmente van a llevar adelante. Porque hasta ahora expulsaron a las personas que pudieran haber abultado boletas, ¿ok? Que es el caso que ocurrió en el Distrito 20, una jefa de campaña que cobró de manera diferente y que incluso a nosotros nos dijo algo que podría ser incluso objetado por el CERVEL. Nos dijo que ella cobró esa cantidad de plata porque tiene que pagarle a otras personas, es decir, tercerizó servicios. Claro. Y ella no puede estar cobrando y tirando boletas por otro. Básicamente una clásica operadora política, porque lo hacía para mucha gente, o lo que en una jerga más... o sea, podría haber ahí... Se llama Yana Proboste. Podría haber ahí un delito tributario, ¿no? O una falta tributaria, porque tú no puedes tributar, digamos, por otro. Entonces, ahí la lista del pueblo fue, chao, para afuera. Jorge Manque, ¿no? ¿Sí? Y Miriam Parra ya no son parte de la lista del pueblo. Pero con las boletas familiares yo creo que hay un enredo ético que todavía no resuelve. Que tenía un hijo de 19 años. Exacto. Que era impresionante la cantidad de habilidades que tenía a los 19 años, porque pudo cobrar, no sé, mucha plata por la cantidad, y también por distintas pegas que hizo. Entregó una boleta a una convencional constituyente de la lista del pueblo, que ahora ya se fue de la lista del pueblo, que es Rosana Vidal.
Yo no sé, las habas, a mí siempre me han parecido muy ricas las habas. Unas Pero se habitas, cuecen, ¿no? unas habitas tiernas, peladitas. Son caras, pero en todas partes se cuecen. Ya. Y tenemos el siguiente titular, porque esto tiene que ver con definir si un pariente puede o no puede, si tiene los atributos, si lo que se le está pagando está a mercado. Pero aquí, en el siguiente titular, descubrimos lo que realmente es una trampa del destino, por no decir que alguien inventó esta trampa. Veamos el titular. Platas para campaña. 25 candidatos y un partido no transparentan los avales de los préstamos bancarios que pidieron. Expliquémosle a la gente en simple qué significa esto de los avales y por qué es tan complicado y nuevamente se abre la ventana por donde entran todos los fantasmas del financiamiento ilegal de la política a través de los avales. A ver, esto fue como un agujero que nosotros encontramos en la ley, una ley nueva que sabemos que se implementó a partir del 2016, porque después del caso Penta SQM, todo cambió, se supone. Sí, no, un agujero. Hay veces que son como cuando uno encuentra el hilito así como el suéter y el niño se va corriendo. Eso se desarmó. Bueno, pero y quedaron todos en pelota. Duró poco. Y me atrevería a decir que, claro, como que hubo situaciones incipientes, por decirlo. Bueno, el asunto es que existe una modalidad de que cuando tú financias tu campaña, vas a un banco y le pides un crédito que el CERVEL paga directamente una vez que reembolsas tus votos. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces eso se llama crédito con mandato. Perdón. El CERVEL paga directamente al banco, ni siquiera... Exacto, por eso se llama con mandato. Yo voy, tomo un crédito, le digo, banco, el CERVEL le va a pagar directamente porque le acabo de decir al CERVEL que yo tengo un crédito con ustedes para mi campaña. Ya, pero si me fue pésimo y los votos no cubren... Es ahí donde está el asunto. Bueno, el asunto es que efectivamente eso ocurre. Se supone que se debiera pagar si es que te va bien, etcétera, porque la prioridad de pago, en vez de pagar a tus proveedores, es ese crédito. ¿Sí? Un ejemplo, Catalina Parot, la que fue candidata a gobernadora, pidió un crédito de 715 millones. Digamos que ahora, ella no usó aval, quiero decirlo, porque también algunos candidatos tienen su propio patrimonio, tienen garantías y no necesitan aval, ¿sí? Pero estamos hablando de grandes cantidades. Le dan una certeza a los cercanos de que valen 715 millones de pesos y no valen ni 200, que es bien impresionante, pero eso es un tema de fe. Bueno, pero también en el tema de fe existe esto de que los bancos también tratan de asegurarse, y usualmente es el Banco de Estado, de que sea pagado, es decir, que tenga espaldas ese candidato si es que no le alcanzan los votos. Entonces es ahí donde aparece esta figura del aval. Que la figura del aval puede ser un criterio de banco, puede ser cualquier persona, digamos, una persona con un alto patrimonio, etcétera. Pero lo que nosotros descubrimos es que ese aval no es fiscalizado por el CERVEL. Porque nosotros partimos preguntando, señor CERVEL, entonces, ¿quiénes son los avales? Deme la lista, no los tenemos. ¿Y ustedes qué hacen para fiscalizarlo? No hacemos nada. Y entonces, ¿cómo podemos saber si es que ese aval termina pagando la cuenta del candidato? No se puede saber. No se puede, o sea, tienen mecanismos para ver al final, pero la verdad es que en este aspecto el CERVEL no tenía las herramientas para poder determinar finalmente cómo iba a finalizar el pago completo de ese crédito. Y bueno, nuestra investigación tuvo un final feliz porque efectivamente el CERVEL finalmente se allanó, o mejor dicho, implementó dentro de su normativa, que finalmente es un instructivo, para que cuando le traiga el mandato este político, le diga ¿y cuál es su aval? Y por lo menos lo sepamos la opinión pública. Resumen, si alguien quiere tener a Delano o Lavín o Ponce Lerú dentro como aval de su crédito, va a tener que verse reflejado en algún medio periodístico porque seguramente lo vamos a pedir. Eso en el futuro, o sea, esta falta está cubierta hasta la próxima falta, que van a descubrir algo. Le preguntamos a Eduardo Engel, uno de los adalides, de que se regulara todo esto, y esto es lo que contestó con respecto a lo que estaba sucediendo. Si el CERVEL cree que no tiene las facultades para regular los avales, debe informar a la brevedad para que el legislador se haga cargo. Debemos conocer la identidad de cada aval en las elecciones de noviembre. Parte del artículo que ustedes mismos escribieron. Igual es interesante lo que dice Eduardo Engel ahí, porque dice, debemos conocer
o sea, lo pasado. La normativa que establece el CERVEL, después del reportaje que hizo Paulina con Nicolás Sepúlveda, señala que se van a revisar las candidaturas y se va a exigir los avales para las candidaturas parlamentarias y presidenciales, las que están a fin de año. Y que se va a revisar a aquellos candidatos y candidatas que no alcanzaron y no alcanzaban a pagar su crédito con la cantidad de votos que obtuvieron hacia atrás. Entonces tampoco vamos a conocer todos los avales. Bueno, por eso lo importante en la medida de de la lo pega posible. de CIPER, de ustedes, del periodismo en general y de la ciudadanía, porque lo único que nos queda cuando la ley no cubre estos asuntos es interpelar al poder y ver cómo contestan, cómo se ven frente a cámara, desde lo orgánico, desde las palabras, porque tenemos una cantidad de ejemplos en que uno dice, no podéis ser tan trucho bueno, de hecho, contestar como contestan. a mí me sorprendió porque como está la desconfianza en los políticos y todo lo que hemos visto que ha sucedido, yo pensé que nosotros hicimos un ejercicio de transparencia con Nicolás Sepúlveda y fuimos 1 a 1 porque eran 58 candidatos y 4 dale la oportunidad. Muéstrennos, ya que la ley no se los pide, muéstrennos sus avales. Y algunos se atacaban, o sea, al pobre Nicolás en un minuto le dijeron, pero ¿cómo? Me siento amedrentada con lo que me estás pidiendo. Bueno, el asunto es que no hay una costumbre de transparencia y nosotros creemos en CIPER que efectivamente eso es algo que hay que empezar a robustecer ese músculo porque ya no están, o sea, si alguien quiere mejorar los estándares políticos o de confianza de la ciudadanía, esta es la manera y muchas de las personas que no transparentaron no tenían nada que esconder tal vez, pero como no entienden esto. Ahora, ¿sí? pero el argumento, y ahí hay que decir a los políticos que se den cuenta de que esto también tiene que ver con la estética, Sí, claro. con la manera en que uno hace las cosas. Si no están obligados a decir quién fue el aval, pero viene un periodista de muy buena manera a decir, me podría contar quién es el aval para que la ciudadanía sepa, uno no puede contestar. La ley no me pide decir que eres mi aval, así que no me pueden presionar. Porque queda mal, se ve mal y habla mal de Eugenio ello. Tuma, ¿qué fue lo que nos respondió? Cuando cambie la ley se los voy a mostrar. Bueno, yo tengo unos ejemplos que son absolutamente maravillosos de distintas respuestas que dan cuenta de los estándares éticos de la gente. Si yo vengo del mundo de las palabras y a través del lenguaje uno puede sacar la radiografía de las personas. Vamos viendo. Tenemos, por ejemplo, a Bernardo de la Maza. Bernardo de la Maza le preguntan por los 35 millones que pidió de crédito. Y dice, no me acuerdo quién fue el aval. Primera frase. ¿Quién fue su aval? No me acuerdo quién fue el aval. Y no lo voy a contar. Es personal. Lo pueden averiguar con el banco. Pero ¿cómo, flaquito? ¿No te acordáis? Pero no vaya a contar quién es, pero si no te acordáis no podéis contar quién es. ¿Ah? Hay una frase muy famosa, parecía, ¿no? ¿Cuál? No me acuerdo, pero si no me acuerdo... No pasó. Y si no me acuerdo, no pasó, pero totalmente. Ya. Luego, tenemos a Iracy Hasler. Iracy Hasler tenía un crédito por 30 millones y dijo, ¿la trataron ustedes de contactar? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, ella dijo que no se acordaba y que tenía cosas quizás más importantes, no sé cómo lo parafraseó, pero que estaba muy concentrada en el entronamiento. La única respuesta estaba concentrada en resolver problemas municipales. No me vengan a molestar de cómo llegué yo a ser la encargada de resolver los temas Quiero decir un municipales. alcance. Después de una semana de eso la entrevistaron en otro medio y volvió a decir lo mismo, entonces ya tuvo harto más tiempo, ¿no? Pero si le están preguntando quién era el aval. Ahora, quiero ¿Cómo decir la gente se le va a algo. olvidar quién era el aval? En el caso de ella, a ella le alcanzaban los votos porque le fue muy bien para pagarlo, pero nos habría encantado saber, todavía nos encantaría saber quién fue su aval, si es que tuvo o no tuvo aval. Es súper bueno el punto que marcas. Si no es cuando se activa el hecho de que... Porque además, ¿cuál es el gran problema de que hay un aval que quede plata sin ser cubierta? Porque en teoría si yo soy el candidato, yo debería resarcir a mi aval. Pero ¿qué va a pasar con ese aval si un hombre... Si un tipo como Ponce Lerú va a decir, no te preocupes, dejémoslo ahí, dejémoslo aquí. Y el político y hay quedó otra en este cosa. bolsillo. Si hay alguien dispuesto a hacer tu aval,
digamos que no es porque sí nomás, ¿no? Bueno, Eugenio Tuma, como tú decías, dijo que cambie la ley primero. Yo no tengo por qué andar diciendo quién es mi aval. Mira qué lindo. Eugenio Tuma. Oye, pero más allá de las personas, yo creo que el caso más interesante ahí es que Evópoli, el partido, nos respondió que sus avales habían solicitado confidencialidad. Es decir, ellos nos dijeron... le debían más lealtad a sus avales que a la transparencia. O sea, nos confirmaron que tenían avales, créditos que en total eran por 350 millones. Y además nos dijeron que sus avales habían pedido confidencialidad a la ciudadanía. O sea, ya habían tocado el tema de si es que lo íbamos a transparentar o no y pidieron, ante todo, que esto no se supiera, ¿no? Yo creo que es ahí donde hay un punto que todavía no penetra bien en los políticos, de que al estar en un cargo público están sujetos a ciertos escrutinios. Ahora, que debieran responder. Sí, hay que decir algo en defensa de que nosotros necesitamos que la política sea regulada y que sea pareja, que la cancha sea pareja. Claramente hay gente que tiene mayor acceso al dinero para plantear una campaña. Son los que tienen menos recursos, los que necesitan pedir un crédito. Y justamente porque tienen menos recursos es que el banco les pide avales. Porque a muchos de los candidatos de derecha se les consultó y dijeron algo que debe ser cierto. No me pidieron avales. Igual. Porque el aval es la mujer que tiene plata, el aval es el amigo que tiene plata, o simplemente el banco no les... porque saben que son sujetos de crédito. Y eso tiene que ser emparejado. Entonces hay que ver la manera en que los bancos, en que se sincere quiénes son los avales, pero que también todos tengan acceso al crédito o a una persona que le dé la seguridad de que van a recibir el crédito para que todos compitan de la misma manera. Es un punto interesante porque a raíz de ese reportaje se abrió dentro de la convención también la discusión con respecto a que gran mayoría no tuvo acceso a ese crédito. O sea, ni siquiera era que por tu condición socioeconómica te pidieron un aval, sino que ni siquiera con un aval, ni siquiera te alcanzaron a pedir el aval a muchos candidatos que ahora son convencionales, sino que no tuvieron acceso a un crédito para financiar sus campañas. Pero además de eso también se abre la discusión, y creo que es interesante en ese sentido verlo desde ese punto de vista, de cuáles son los criterios que tiene también la banca a la hora de poder cotejar qué candidato necesita un aval, qué candidato no necesita un aval, y si esos criterios son solamente socioeconómicos. Que también es otro punto, o también son políticos, y cómo se analiza en ese sentido. Y una vez que se sepa quiénes son los avales, saber qué pasó cuando si cubrieron o no, cubrió el aval o no cubrió. Ahora, o fue resarcido. Hay otro, perdona que te interrumpa para cerrar esto, porque si nos vamos más allá, hubo casos de candidatos en que no le pidieron aval, pero le pidieron que pusiera la misma cantidad de plata en un depósito a plazo. ¿El origen de eso? Perfectamente me lo puede haber pasado cualquier persona, ¿no? Por supuesto. No, todo esto tiene que ser sincerado. Todos tienen que competir en las mismas condiciones y todo tiene que ser sincerado, todo tiene que ser abierto al público. Se nos acaba el tiempo. Sé que hay un evento de CIPER Chile. Un gran evento. Un gran mega evento. Ahí está. Chile cambió el libreto. Evento anual de la comunidad CIPER. El periodismo que remece a Chile. Ahora lo podrás ver vía Zoom. Sábado 4 de septiembre. Lo podrás sentir. Esto es completa la oración. Completa la oración, lo podrás sentir, lo podrás vivir, lo podrás experimentar vía Zoom. CIPER se financia con aportes. Nos tenemos que ir. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por lo que hacen. Y esto fue Cadena Nacional.